Complemento con este video los videos relativos a derivadas que se enfocan específicamente en estudio de función. Entonces faltaba un video que hablara del proceso de derivación. Para ello vamos a contar con una tabla de derivadas y con reglas de derivación y fundamentalmente también con el concepto mismo de derivada. Entonces, en realidad, lo que vamos a ver es que la idea es calcular la pendiente de la recta tangente al gráfico de cierta función en un cierto punto. Nosotros estamos enfocando ahora una función y elegimos un punto específico del gráfico de la función de coordenadas x0, f de x0. Queremos trazar la tangente, que la trazamos en ese punto de coordenadas x0, f de x0, pero queremos calcular con un proceso analítico la pendiente de esa recta tangente. Entonces, para eso vamos a implementar este procedimiento. Vamos a trazar un punto que es x0 más h, que está a la derecha de x0. No me estoy refiriendo a x0 más h', sino a x0 más h. Vamos a marcar f de x0 más h en el eje y, y vamos a marcar entonces el punto de coordenadas x0 más h, f de x0 más h. Ya tenemos dos puntos. Ustedes en el gráfico ven más cosas, pero si esto fuera de manera secuencial y ordenada, ustedes verían el punto de coordenadas x0, f de x0 y el punto de coordenadas x0 más h, f de x0 más h. Trazamos la recta L sub h que une esos dos puntos y escribimos la expresión de la pendiente de esa recta L sub h. La expresión de la pendiente de una recta es la diferencia de las ordenadas sobre la diferencia de las abscisas. F de x0 más h menos f de x0 es la diferencia en el eje de las ordenadas, en el eje y h es el resultado de hacer x0 más h menos x0. Eso da h. Cuando yo tomo un punto intermedio x0 más h', y bueno, marco lo que sería f de x0 más h', marco una recta L sub h'. Esa recta L sub h', fíjense que tiene una inclinación más parecida a la inclinación de la tangente que la inclinación que tenía L sub h respecto de la inclinación de la tangente. Entonces lo que estamos viendo es que a medida que los incrementos h, h' son más pequeños, las rectas secantes que unen esos dos puntos, L sub h, L sub h', van siendo parecidas en dirección a la dirección que tiene la recta tangente. Por eso nosotros escribimos que el límite cuando h tiende a 0 de ese cociente que se llama cociente incremental, f de x0 más h menos f de x0, sobre x0 más h menos x0 que da h, el límite cuando h tiende a 0 de ese cociente incremental va a coincidir con la pendiente de la tangente. Entonces, hemos instaurado un procedimiento analítico para calcular la pendiente de esa recta tangente. Y eso es el límite de ese cociente incremental. El límite de ese cociente incremental, que geométricamente representa la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función f en el punto específico de coordenadas x0, f de x0, ese límite es lo que se escribe f' de x0 y eso se llama la derivada de la función f en x0 o la derivada de f en x0. Entonces, lo primero que tenemos que acordar es que la derivada de la función en un cierto valor de x coincide con el límite y es, en definitiva, el límite cuando h tiende a 0 de ese cociente incremental. Y por otro lado, desde el punto de vista geométrico, la derivada de la función en x igual a x0 es la pendiente de la recta tangente en ese punto del gráfico de coordenadas x0, f de x0. Entonces, esto es lo primero que hay que aclarar. ¿Qué es la derivada? Bueno, la derivada
es, por un lado, el límite de cierto cociente incremental y desde el punto de vista geométrico es la pendiente de la recta tangente. Esto, por favor, atiéndanlo y no lo olviden. Ahora, muy bien, hay procedimientos que aceleran el cálculo de la derivada de una función sin necesidad de pasar por el procedimiento analítico del límite del cociente incremental. O sea, no quiere decir en absoluto que ese límite es secundario en cuanto a su importancia, sino que por el contrario, ese límite ha sido calculado en las funciones básicas que nosotros vimos para la primera evaluación. Entonces, cuando uno calcula esos límites para esas funciones básicas, uno va tabulando resultados generales. Por ejemplo, la derivada de una función constante es 0, la derivada de una potencia de x, no importa cuánto sea r, es r por x a la r menos 1. La derivada de a a la x coincide con e a la x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, la derivada del seno es el coseno, y la derivada del coseno es el menos seno. Si uno hiciera con estas funciones el límite del cociente incremental cuando h tiende a 0, arribaría a la columna derecha de esta tabla de derivadas. Ahora, no alcanza solamente, o sea, la tabla es una condición necesaria, pero no es suficiente, porque no solamente tengo las funciones básicas que aparecen en esta tabla en la columna izquierda, debajo de la f de función, sino que esas expresiones básicas se pueden combinar, en principio, desde la suma, desde la resta, desde la multiplicación y desde la división de funciones, y además se pueden combinar desde la operación de composición de funciones. Entonces hay que dar reglas que nos digan cómo calcular la derivada de una combinación operativa de las funciones básicas, y en general de cualquier tipo de funciones. Entonces, la primera regla nos dice que la derivada de la suma o de la resta es la suma o la resta de las derivadas. Si yo tuviera que derivar x cubo menos seno de x más el logaritmo natural de x, lo que hago es derivar término a término. La derivada de x cubo, bueno, voy a la tabla, tiene la forma x a la r con r igual a 3. La tabla me dice que hay que bajar el 3 y hay que elevar a la x a 3 menos 1, que es 2. Por eso queda 3x cuadrado. Después, si resto, sigo restando en la derivada, resto seno de x, pero derivo el seno de x y me da coseno, me queda menos coseno, más, entonces sumo también en la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y esto es lo que me da la derivada de esa función combinada en restas y sumas. La derivada de un producto es la suma de los productos alternados de la derivada y la otra función. Entonces, si por ejemplo tengo la derivada de x cuadrado por el logaritmo, va a ser primero derivar el x cuadrado como 2x por el logaritmo natural sin derivar, más la derivada del logaritmo que da 1 sobre x por el x cuadrado sin derivar. ¿Ven? Ahí está la alternancia. Me queda 2x por el logaritmo de x y simplificando el segundo término me queda más x. Si tengo que derivar una división, es algo parecido a la multiplicación, solo que en vez de sumar la alternancia de función y derivada, tengo que restar. Y además a esa resta, esa diferencia, la tengo que dividir por el cuadrado de la función g que hace de denominador del cociente. Entonces, si tengo que derivar x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 3, me va a quedar, derivo el numerador, me da 2x, que es la derivada de x cuadrado, menos 0, que es la derivada de 1, que es una constante, por x cuadrado más 3 sin derivar. Eso sería f' por g. Menos, ahora voy a hacer f por g'. F es x cuadrado menos 1. Y g' es la derivada de x cuadrado más 3. Queda 2x, que es la derivada de x cuadrado, más 0, que es la derivada de 3, que es una constante. Dividido g cuadrado, dividido x cuadrado más 3 al cuadrado. Eso sigue aquí, me da 2x cubo más 6x menos 2x cubo más 2x, todo sobre x cuadrado más 3 al cuadrado. Me da finalmente 8x sobre x cuadrado más 3 al cuadrado. Como observación, el cuadrado de ese denominador
en general no es necesario desarrollarlo, así que se puede dejar como está. Y por último, la derivada de una composición. Si yo tengo f compuesta con g y quiero calcular la derivada de f compuesta con g, esto me da la derivada de g compuesta con f por la derivada de f. Y aquí salen estos tres ejemplos. La derivada del logaritmo de x cubo es, esto sería f igual a x cubo y g logaritmo de x. Acá tengo f compuesta con g. ¿Qué me dice la regla de la composición? Que también en algunas bibliografías es conocida como la regla de la cadena. Regla de la composición y regla de la cadena es la misma regla de derivación. Bueno, derivo g, o sea, derivo el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre, pero lo aplico en f, que es x cubo, por eso me queda 1 sobre x cubo. Por la derivada de f, por la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado. Simplificando me da 3 sobre x. Si quiero derivar e a la seno de x, digo, bueno, esta es la función f, que es el seno, compuesta con la exponencial e a la x. Bueno, derivo la exponencial, que da ella misma, pero compuesta en f, que es el seno, por eso vuelvo a escribir e a la seno de x, por la derivada del seno de x, que es el coseno. Y si tengo una composición de tres funciones, tengo el logaritmo natural del coseno de 4x cuadrado menos 1, bueno, derivo de afuera hacia adentro. Derivo el logaritmo, que es 1 sobre, pero lo que pongo en el denominador es el argumento del logaritmo, es decir, aquello en lo cual se está aplicando el logaritmo natural, y que es todo el coseno de 4x cuadrado menos 1. Sigo por la derivada del coseno, que es menos seno. ¿En dónde? En el argumento que tenía el coseno, es decir, aquello que está entre paréntesis y a lo cual se aplica el coseno, que es 4x cuadrado menos 1. Finalmente, por la derivada de 4x cuadrado menos 1, que da 8x. Bueno, estos ejemplos sirven entonces para que ustedes al menos tengan una claridad mínimamente conceptual acerca de las reglas de derivación. Pero por supuesto estas reglas se terminan de aprender con la práctica. En la práctica de derivadas hay un ejercicio que incluye las tres primeras reglas de derivación: suma, resta, multiplicación y división. Suma, resta las considero juntas en una sola regla, la regla del producto la segunda regla y la regla de la división la tercera regla. Y después hay otro ejercicio que es el siguiente, en donde se integran las derivadas de todas las reglas. Ahí intervienen las tres primeras reglas más la regla de la composición. Y siempre lo que hay que tener en cuenta es el orden en el cual uno tiene que ir derivando. Entonces me parece que este video es introductorio, pero sirve para hacer los primeros pasos.